Por eso quería hablar de ese tema también, entre otras Hombre, cosas, por ¿no? Dios. Pero, Gog y Magog, ¿qué papel tiene Rusia y China en medio de la venida del Mira, Señor? en esos capítulos que tú has mencionado, ya desde el 36 de Ezequiel es espectacular, porque ahí nos habla del Valle de los Huesos Secos. El Valle de los Huesos Secos es el cementerio, uno de los cementerios más antiguos del mundo, que está en el Monte de los Olivos, donde los judíos entierran a sus muertos, los que pueden, porque ser enterrado ahí vale muchísimo dinero, porque ellos creen que como el Mesías viene de la parte del Monte de los Olivos, pues serán los primeros en resucitar. Cuando el profeta Ezequiel estaba en el cautiverio en Babilonia, el Señor le mostró que ese valle de los huesos secos resucitaría. Y dice, háblales, profetízales, para que entre el Espíritu en ellos. Y es como una visión profética de la restauración nacional y espiritual de Eretz, Israel. Yo siempre digo Eretz, tierra de Israel, y no Mediná, Israel, que son dos cosas diferentes, ¿no? Para diferenciar una cosa de otra. A partir del capítulo en adelante, vemos que Israel, una vez que es restaurado, que ya ha sido restaurado, por lo menos a nivel nacional, mayo del 48, todavía espiritualmente no, todo se va a ir dando de una forma espectacular. Gog, Magog, Mesed y Tubal son lugares y personajes que se mencionan en los capítulos de Ezequiel, y dice que atacará a Israel entrando por el norte, es decir, por los famosos altos del Golán, que Israel conquistó en el año 67, pero que por ahí entrará una multitud de millones de personas con el objetivo de destruir al pueblo de Israel y con el objetivo de conquistar la ciudad de Jerusalén, que es, como dicen los judíos, el ombligo del mundo, el lugar de donde Dios creó la tierra, ¿no? Por lo tanto, China y Rusia un papel fundamental. Rusia va a atacar a Israel. Rusia ya está en el norte, ya está en Siria. Rusia está como loco por atacar a Israel. ¿Por qué no ha atacado? Porque Dios no se lo ha permitido. Pero que lo va a atacar no te quepa la menor duda. ¿Por qué tiene tantas ganas de atacar a Israel? Porque esto es hay que entender todo esto desde un trasfondo espiritual. Por eso cuando uno ve las noticias, cuando uno ve la televisión, todos hablan de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, el Estado palestino, que los judíos son buenos, que los otros son malos, pero nadie habla del trasfondo espiritual de todo. Aquí hay un trasfondo espiritual. Y ese trasfondo espiritual, ¿cuál es? Es el mal contra el bien. El que destruya al pueblo de Israel demuestra dos cosas: o que Dios no existe, o que Dios es mentiroso. ¿Por qué? Porque Dios dijo que ese país nunca podría ser destruido, porque Él ha decidido, Él ha pactado con ese pueblo de que Él lo va a defender, y ese pueblo va a caer de rodillas, y sí o sí, quieran o no quieran, les guste o no, van a terminar reconociendo y mirando a aquel que traspasaron, es decir, al Señor Jesucristo. Por lo tanto, es un conflicto espiritual. Es el reino de las tinieblas contra el reino de luz. Date cuenta que Israel es el único país de Medio Oriente que tiene otro Dios diferente a los jordanos, a los egipcios, a los iraníes, a los libaneses. Entonces es un país que es una piedra en el zapato. Y aparte de eso, no nos olvidemos de que para el Islam es un insulto. ¿Cómo no podemos con un país tan pequeño que representa el 0,2% de la población mundial? Y es un país que no tiene más de 300 kilómetros de largo. ¿Cómo es posible que no podamos destruir a este pueblo después de 7 guerras? Y ahora, otra vez que están en guerra. Bueno, es que Dios está protegiendo a ese pueblo. Dice que Él no se dormirá, que guarda a Israel no se dormirá, ¿no? Por lo tanto, hay un odio, no solamente contra Israel, sino contra el Dios de Israel. Porque es el espíritu de Amalek, el que se levantó contra el trono de Dios. Y tendréis conflicto, guerra, de generación en generación. Amalek murió, pero el espíritu de Amalek sigue vivo. Lo tomó Hitler, lo tomarán los enemigos de los últimos tiempos, y el objetivo no es destruir solo al pueblo de Israel. El objetivo es borrar a Dios de la faz de la tierra. Y ya me contarás a mí si alguien puede borrar a Dios de la faz de la tierra. Es una guerra inútil, pero lo siguen intentando, lo siguen intentando, lo siguen intentando. Y cada vez que lo intentan, no solamente pierden, sino que además se demuestra que el Dios que controla la historia es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no hay otro Dios fuera de él. ¿Crees que esta generación va a experimentar todo lo que estamos hablando acerca de la segunda venida del Señor? ¿Crees que verá? Muchas cosas sí. Si analizamos cronológicamente el libro del Apocalipsis, yo creo, y es mi opinión personal, claro, me llevaría mucho tiempo demostrar contextos bíblicos y todo esto, que yo creo que la Iglesia pasará la primera parte de la gran tribulación, los primeros 3 años y medio.
Y todo lo que la Biblia relata que va a pasar en esos 3 años y medio, lógicamente lo veremos. Que Dios nos protegerá, que Dios nos cuidará, siempre lo ha hecho. El Señor siempre marca una diferencia entre los que son y los que no son, entre la luz y las tinieblas. Sellos, que son 7, y trompetas, que son 7 en el Apocalipsis, yo creo que la Iglesia las va a experimentar. Ya la segunda parte es otro tema. No hablo tanto de la Iglesia, que sí, pero nosotros, ¿está tan cerca como para nosotros poder vivirlo? Yo le preguntaba eso el otro día al Señor, Eliezer, te lo confieso, con el corazón en la mano. O con la mano en el corazón, mejor con la mano en el corazón, ¿no? Si no estaría muerto. ¿Hasta cuándo me vas a permitir ver, Señor? Porque por una parte, yo digo, wow, llevo 40 años predicando de esto y ahora lo puedo ver. Como cuando yo digo a la gente que viene conmigo a Israel, aquí veis la Biblia, en Europa la leemos, aquí la vemos, ¿no? ¿Hasta dónde me vas a permitir ver? Pero como humano, en la carne a veces digo, oh, Señor, guárdame porque no sé si seré capaz de aguantar todo esto sin tu gracia y sin tu misericordia. Aparte tengo un nieto precioso de 1 añito y pienso mucho en él, ¿no? ¿Qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos? Pero Dios nos va a dar la fuerza. ¿Hasta dónde vamos a poder ver? No lo sé. Pero la verdad que el horizonte, humanamente hablando, crea mucha preocupación. Sí, porque desde el 2020, no sé si es una sensación solamente mía, desde el año 2020, cuando empezó la pandemia, yo personalmente he visto una aceleración de los tiempos, el Señor me habló de esto, Claro. increíble, brutal. O sea, hemos pasado una pandemia y 2 guerras que estamos atravesando y otras cosas más que se están levantando y muchos rumores como nunca antes en la historia. No, y ¿sabe lo que pasa? Que, por ejemplo, hoy en día, en 1 hora, ocurre lo que no ocurrió antes en 1 década. Por ejemplo, lo de la pandemia, lo del marzo del 2020, que ya vamos a hacer 4 años, dentro de poco. Bueno, fue algo brutal. Jamás en la historia de la humanidad había ocurrido algo así. Pero ya lo contamos como aguas que pasaron. Pero es que lo tuvimos que vivir un día y otro día y una semana y otra semana y un mes años. y otro mes. Y yo prediqué durante meses a sillas vacías en la iglesia en Tenerife, ¿no? Que te quiero decir con todo esto que ahí vimos cómo en 1 hora te sale un anuncio en televisión y te dice todo el mundo para adentro y nadie podía salir a la calle. ¿Hasta cuándo? Bueno, ahora sabemos hasta cuándo duró, ¿no? Que te quiero decir de que el mundo es muy cambiante y es que no hay tiempo. Es que hay un texto bíblico que a mí sí me ha llamado la atención y lo quiero mencionar, que dice que Satanás sabe que le queda poco tiempo. Pero claro, este versículo se escribió hace 2000 años. Y si hace 2000 años Satanás sabía que le quedaba poco tiempo, ya me contarás a mí ahora, pues le quedarán horas. Le quedarán horas. Si tú le preguntas a muchos judíos ortodoxos, hasídicos en Israel, oye, ¿cuánto tiempo falta para que venga el Mesías? El Mesías, desde su punto de vista, te dicen 1 hora. Es decir, mañana yo no sé lo que va a pasar. Pero tantas bombas atómicas, ¿tú crees que nunca nadie las va a utilizar? ¿Nadie va a tener la tentación de apretar el botón? Yo no me lo creo. De hecho, la Biblia habla de que se van a utilizar armas bacteriológicas, químicas, nucleares, cómo se muere la gente por un efecto de estas bombas. Sí, yo no sé hasta dónde el Señor nos va a permitir ver, pero estamos viviendo en tiempos muy interesantes, de verdad, muy interesantes. Y acelerados. Esta aceleración nos lleva a un año marcado en una agenda, que es 2030. Oh, sí. Agenda 2030, Sí. que tiene, cuando ves todo lo que implica, todos las declaraciones de intenciones que tienen acerca de todo lo que quieren hacer hasta 2030, da miedo. Sí, sí. ¿Lograrán hacerlo hasta 2030? No lo sé, pero da miedo. Cuando lo lees y lo que hay detrás, da miedo. ¿Crees que estos 10 años son clave para la historia? Yo creo que van a llegar hasta donde Dios les permita llegar. Porque no nos olvidemos que aquí el que manda y el que controla la historia, el que quita y pone es Dios. El hombre puede planificar. Mira, Hitler decía que su tercer Reich iba a durar 1000 años y terminó en un rotundo fracaso y ya de los nazis no queda ni la bandera, ¿no? Que te quiero decir con todo esto de que el hombre puede proponer y creer en muchas cosas, pero Dios es el que controla y el Señor es el que va a permitir que se llegue hasta cierto límite. Y además te voy a decir una cosa, y llegará un momento que Dios dice, hasta aquí has llegado. Porque dice que si aquellos días no fueran acortados, nadie se podría salvar. Por lo tanto, lo bonito de todo esto es que esto no es un caballo desbocado, que no tiene control. No, esto tiene control. Y todo está saliendo según el plan de Dios. Ni más ni menos. Porque aquí ni una hoja de un árbol se cae sin permiso de Dios. Por lo tanto, eso es la fuerza y la fe que tenemos
de que todo está saliendo según el diseño de Dios, aunque sea fuerte, pero es así. Totalmente. Y podríamos hablar tanto